nada de lista, porque la lista es por sistema y la lista fue la semana pasada. Entonces, ni siquiera hay obligación de permanecer en la clase. Estamos. Bueno, aparato urinario. Hasta acá va nuestro examen parcial de la semana que viene. Anatomía. Es bueno rememorar cosas que en teoría ya dimos hace mucho tiempo. Los riñones son 2. Los riñones miden 11 centímetros cada uno. El derecho, el riñón derecho, siempre va a estar más, en teoría, más bajo que el izquierdo. ¿Por qué? Porque tenemos el hígado que lo empuja hacia abajo. Y eso es totalmente normal. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque hay patologías congénitas que se llama riñón ectópico, cuando el riñón tiene una ubicación totalmente anómala, por ejemplo, en el centro o cuando el riñón está ubicado en la pelvis. Entonces, no cuando está más abajo que el izquierdo, porque eso es normal. Tenemos que saber lo que es normal para eventualmente poder reconocer cuáles son las anomalías, ¿sí? Como les había dicho, son 2. Se encuentran a nivel de la aorta, en el retroperitoneo. Este es un corte coronal. Vamos a ver otros cortes donde, acá por ejemplo, donde son coronales. Acá están los riñones a la altura de la aorta. Esta es la aorta. Entonces, están a su altura y están a los laterales de la columna vertebral. Esa es la ubicación tópica, normal, fisiológica de los riñones. Este es un corte axial y como les había mostrado antes, es un corte coronal. Ahí se puede llegar a ver los dos riñones en el mismo corte, pero siempre uno va a estar más bajo que el otro, ¿sí? Eso es en tomografía. Tomografía nosotros realmente estamos más acostumbrados a ver tomografía. Las imágenes son mucho más nítidas, pero cuando hablamos de gold estándar para muchas patologías, en realidad, la ecografía es de preferencia, porque en este caso es un estudio muy accesible, bastante económico, no dañino, que nos proporciona imágenes con el Doppler, que muchas veces ya son suficientes para los diagnósticos. Por ejemplo, para los cálculos renales, por ejemplo, para los abscesos renales, para los quistes renales, que son patologías que vamos a ver. Ya es el gold estándar la ecografía. ¿Y cómo pedimos la ecografía? Yo siempre les insisto en qué es lo que ustedes van a escribir en el papelito el día de mañana. Es demasiado importante demostrar seguridad ante el paciente. La única forma que yo demuestre seguridad ante el paciente y que yo no pase vergüenza es conociendo las cosas, ¿verdad? ¿Cómo voy a pedir una ecografía renal? Pues no es solamente renal lo que hay que pedir, se solicita ecografía renal y de vías urinarias. Esta es la forma, ay, me faltó separar, pero ahí en el chat les estoy escribiendo la forma en la cual tenemos que solicitar una ecografía para cuando nuestro objetivo es mirar riñón, uréter o vejiga. En el varón se agrega una glándula más, no porque produzca orina, no porque participe en el filtrado de la orina, en lo absoluto, sino porque justo está en el trayecto del paso de la uretra. Y es nuestra próstata, es la próstata del varón. Entonces, cuando el varón presenta chorro miccional débil, ¿qué significa chorro miccional débil? Cuando el varón tiene que hacer tanta fuerza para poder miccionar y otra vez son gotitas las que caen.
O cuando hematuria también es un motivo de evaluación de próstata en el varón. O cuando, por supuesto, el varón hace retención aguda, globo vesical, de orina. Entonces ahí tenemos que agregar ecografía prostática con residuo postmiccional. Esa es la forma que voy a pedir la ecografía cuando quiero evaluar, aparte de vías urinarias, próstata en el varón. ¿Por qué con residuo postmiccional? Porque yo necesito saber si mi próstata está ocasionando problemas para evacuar la orina. Entonces, una ecografía le hago al paciente después de tomar mucha agua, con la vejiga llena. Le realizo toda la ecografía, automáticamente le pido al paciente que miccione y en teoría, con la vejiga vacía, tengo que medir cuánta cantidad de orina quedó en la vejiga. La próstata es una glándula que mide volumen, o mide 20 gramos, y el volumen en orina hasta 50 cc. Hasta 50 cc es normal. Mayor a eso, ya se considera una retención patológica de orina. Entonces, la próstata es un órgano que no forma parte de las vías urinarias, pero que sí obstruye cuando esta está patológica, entonces también es motivo de evaluación en el hombre. La ecografía vesicoprostática ya es el gold estándar para evaluar patologías de próstata también. Entonces, así se ve un riñón en una ecografía. Es un órgano que tiene la forma de un poroto alargadito de 11 centímetros. Esto que ustedes ven acá en el centro, que es más hiperecogénico, que tiene la letra S, es el seno renal. Y todo lo que está alrededor, todo esto, le vamos a llamar parénquima renal, ¿sí? No existe otro órgano que tenga la misma disposición o que se le parezca en ecografía al riñón. Entonces, el riñón en una ecografía tiene una forma alargadita, un seno que es más hiperecogénico y por fuera está el parénquima. Esto que lo envuelve es la fascia de Gerotán, que también es un poquito más hiperecogénica que el resto del parénquima. Bien, acá tenemos de vuelta el seno renal o la pelvis renal, que es exactamente lo mismo. Siempre va a ser más hiperecogénico porque tenemos la vena, la arteria y el sistema colector de orina que va a formar parte del uréter ahí en el centro. Por eso es que se ve con una ecogenicidad un poquitito mayor. Bueno, yo necesito que ustedes sepan reconocer lo que son riñones relativamente normales o normales. Siempre van a ser dos a nivel de la aorta lateral a la columna vertebral. Tienen que captar contraste. De lo contrario, si con el contraste que ustedes administran endovenoso, el riñón no capta, es porque es un riñón insuficiente. Eso es lo que ocurre en las insuficiencias renales de los pacientes, los crónicos. No capta, no excreta, no metaboliza el contraste, ¿sí? El estudio contrastado, que tiene como objetivo mirar el riñón, uréter, vejiga, tomográficamente hablando, se llama UROTAC. UROTAC. La UROTAC es una tomografía con contraste endovenoso, abdomen y pelvis. La UROTAC sirve para evaluar
anatomía. Entonces, cuando yo por ecografía diagnostico una malformación urinaria, la UROTAC es el gol estándar para ver qué tipo de malformación, qué grado de insuficiencia tiene el riñón. Función renal no se mide con la UROTAC. Función renal se mide con análisis laboratoriales. Yo lo que voy a mirar con una UROTAC es posición, si es que se separó o no un riñón del otro, si es que tiene la ubicación normal, si es que tiene alguna alteración del parénquima, alguna alteración del seno renal. Malformaciones más que nada, es lo que yo voy a mirar con la UROTAC, ¿sí? ¿Qué más? La UROTAC tiene fases. En realidad, le cambiamos de nombre a una tomografía con contraste de abdomen, porque es lo mismo. Tiene fases. Se acordarán ustedes, les voy a escribir acá en el chat, que las fases de una tomografía contrastada era simple, cuando no tenía contraste aún, arterial, venosa y de excreción. Pues bien, exactamente las mismas fases nosotros vamos a encontrar en una UROTAC, que de hecho, como ya les dije, solamente le ponemos un nombre especial a la tomografía con contraste endovenoso que ya conocíamos. Y quiero aclarar algo. UROTAC no es estudio de extensión, no es estudio de estadificación. Y eso les voy a poner bien clarito acá. UROTAC no es estudio para estadificación. ¿Por qué no es estudio para estadificación? Porque no incluye tórax. La UROTAC no incluye tórax. Entonces, jamás me pongan, cuando yo pregunte cómo se estadifica un cáncer de riñón, nunca me pongan UROTAC, por favor. El cáncer de riñón se estadifica como cualquier otro tipo de cáncer. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso. No necesito contraste oral para evaluar metástasis de riñón, porque no necesito mirar órganos huecos. El contraste oral es para mirar órganos huecos. Entonces, la UROTAC no es estudio de estadificación, pero la UROTAC tiene fases. Entonces, vamos a evaluar nuestras fases. Esta es la primera, que es la fase simple. Obviamente, se llama simple porque no tiene contraste. Pero la fase simple nos ayuda ¿a qué? ¿Para qué les parece que nos puede ayudar una fase simple? Que ahí se ve perfectamente. Litiasis. Sí, señor. Sí, señora, así mismo. Litiasis. Entonces, yo no es que voy a pedir una UROTAC cuando estoy sospechando de litiasis. No. El paciente presenta ese dolor característico en la región lumbar, que irradia, que baja hacia el escroto o hacia los labios mayores, que es una intensidad 10 de 10, le pido ecografía renal y vías urinarias. La UROTAC me sirve para evaluar daños. Daños como por ejemplo la hidronefrosis. La hidronefrosis es dilatación del riñón, del seno renal, y el parénquima disminuye. Entonces queda una bolsa de agua totalmente inservible. Para eso me sirve la UROTAC. Pero si yo estoy haciendo una UROTAC para
buscar alguna anomalía, alguna alteración y me encuentro con esto que está acá, que es una litiasis, no puedo no diagnosticar, ¿sí? Fase simple, no tiene contraste y es maravillosa para diagnosticar litiasis. Y después vamos a esta imagen. Después tenemos las otras fases. La simple, esta es la columna vertebral, señores, no se confundan, este es el cuerpo vertebral y ahí atrás está la apófisis espinosa. Y esta es la médula. Esta es una fase simple, acá están los riñones, fase simple, ahí están los riñones, derecho e izquierdo. En una fase arterial, nosotros habíamos visto hasta ahora que lo que veíamos era la aorta teñida, y en una fase arterial, ¿cómo vemos los riñones? Si ustedes hacen la comparación entre este riñón y este riñón, ¿cuál les parece que es la diferencia? ¿Alguien nota alguna diferencia? Hay muy contraste en la fase venosa, parece, en riñones. ¿El contraste parece que? Que está más captado en la fase venosa por los riñones que en la fase arterial. Tal cual. Y el hígado también está más tenido. También. Por supuesto, en una fase venosa nosotros sabemos que el hígado va a estar hiperdenso por la irrigación, ¿verdad? Pero fíjense los riñones. El riñón en una fase arterial hace esto. Hace esto. Solamente la parte periférica se contrasta. Eso que está contrastado, que es esto, se llama corteza. Y esto que no se tiñe se llama médula. Ese parénquima que nosotros habíamos visto en la ecografía, el parénquima, el grosor total que le llamábamos parénquima, en una tomografía con contraste vamos a dividir en dos. En una fase arterial se va a teñir solamente la corteza, que es la parte más periférica, y en una fase venosa todo el grosor, exclusivamente todo el grosor de nuestro riñón, tanto corteza como médula, va a tener contraste. Entonces, ¿qué fase es esta? ¿Qué fase es esa, señores? Arterial. Arterial, profesor. Arterial. Perfecto. Porque la corteza está teñida y todo esto que se ve más hipodenso, que es la médula, no está teñida. En cambio, esta que es una fase venosa, todo el riñón se tiñe. ¿Y qué es esto que está en el centro? Esa no es la médula, ese es el seno renal. De ahí sale el uréter. Ese es el seno renal, es diferente. Cuando es solamente la corteza renal, el riñón parece que hace la forma de trébol. Si conocen la hoja de trébol, parece que dibuja un trébol. Así se ve una fase arterial. En cambio, en una fase venosa, el seno no está teñido, obvio, porque el seno es otra fase. Pero la totalidad del parénquima renal sí se ve teñida. Esta es la tercera, la cuarta fase en realidad. ¿Cómo se llama esta fase y por qué? Excreción. Esta es la fase de excreción. La
fase de excreción, el contraste ya está totalmente en el seno renal, en los cálices renales, y ahí, por supuesto, cae al uréter. Uréter, 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 y acá vemos cómo desemboca en la vejiga. Este es un corte coronal de una urotac en fase de excreción, ¿sí? A ver, bueno, hasta ahí se pudo comprender anatomía, ecografía y la urotac en diferentes fases. Más adelante vamos a ir viendo las patologías combinadas con las fases de la urotac. Pero hasta ahí se entendió. Sí, doutora, em Sim, corte doutor. axial, como se mira? Isso pela excreção. El contraste de todas formas se mira en el seno renal. Te voy a mostrar ya que estamos. Chan, 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 chan. En un corte axial. Fase de excreción. Acá, bueno, la verdad que este es un riñón ectópico. Justamente está en la pelvis renal, pero la fase de excreción se ve así. El riñón se ve totalmente hipodenso y el contraste está justito solamente en el seno, saliendo ya por el uréter, ¿sí? Esa es una fase de excreción en una fase, en una fase de excreción en un corte axial. Por supuesto, cuando está en la vejiga, cuando está en nuestra vejiga, vamos a ver si tenemos... Les voy a mostrar después la tomografía, no se preocupen. En la tomografía tenemos todas las fases que necesitamos, no se preocupen. Bueno, señores, 5 minutos. Yo ya vengo en breve, ¿sí? 5 minutitos para empezar con los otros estudios radiográficos, así como tenemos en hígado, percutánea, tenemos en sonda de Kerr, tenemos CEPRE, tenemos las radiografías contrastadas que se llaman transoperatorias en riñón. Tenemos muchísimos estudios radiográficos contrastados que llevan nombres especiales, ¿sí? Vengo en 5 minutos. ¿Estamos? Sí, doutora.
Bien, volvemos, señores. Esta es la segunda parte de nuestra clase. La primera era la parte de ecografía, de tomografía, de anatomía. Esta segunda parte trata sobre los estudios radiográficos, señores. Radiográficos contrastados. Hay dos estudios que son el gold estándar para la patología que quieren buscar. El resto de los estudios radiográficos no son el gold estándar porque la UroTac y la ecografía son estudios mucho más avanzados, pero tenemos que entender qué es y para qué sirve. Por ejemplo, esta imagen. ¿Qué estudio es? Radiografía simples. Es una radiografía simple de abdomen y pelvis. Sí. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? La radiografía simple de abdomen se hace para ver gas fuera del intestino o dentro del intestino. Entiéndase, perforación o obstrucción. Yo no pido una radiografía simple cuando quiero ver riñón. Esas flechas azules que están señalando así muestra la ubicación del riñón. ¿Ustedes ven riñones en esa imagen? No, profe. No, no. Entonces, no sirve para ver riñón, no sirve para ver hígado. La vejiga se ve cuando está gigante y cargada de orina, se ve un poco. Pero si yo quiero ver hígado, veo una ecografía hepática, ecografía abdominal. Si yo quiero ver riñón, porque probablemente tenga un absceso renal, y pido una ecografía renal, no pido radiografía, sí, por favor. Esas son cosas que ya tiene que ser tácito, que ya tiene que ni siquiera decirse más, porque yo radiografía pido o para hueso, obviamente, o para ver gas. ¿Estamos? Entonces, ahí sí empezamos con nuestros estudios contrastados. Yo puedo meter el contraste por vena, por uretra o directamente a través de un catéter por el riñón. Y puedo ver riñón, ¿sí? Entonces, los estudios radiográficos contrastados se basan en la emisión de contraste, ya sea por vena, ya sea por uretra, o directamente a través de un catéter por el riñón para poder ver riñón. Y le damos nombres diferentes. Cuando yo administro contraste endovenoso, contraste endovenoso, y saco unas sucesiones de imágenes. Puedo sacar a los 5, a los 10, a los 15 minutos, pero a los 45 minutos posteriores a la administración endovenosa del contraste, si yo saco una radiografía de abdomen, en teoría tengo que ver la excreción del contraste a través del sistema colector. Entonces, ¿qué es el urograma excretor? El urograma excretor es un estudio radiográfico que consiste en la administración de contraste endovenoso 45 minutos después de la administración de ese contraste, radiografía de abdomen y pelvis para poder ver qué cosa. Sistema colector, que es lo que tenemos acá. Tenemos acá, con el uréter y la vejiga. De esta forma, sí me sirve para ver riñón y vías urinarias.
¿sí? No una radiografía simple. Entonces, cuando yo no veo ningún catéter en la radiografía, porque en este estudio ni un solo catéter se ve, es porque la administración de contraste fue endovenosa. ¿Estamos? Fíjense la imagen 1. La imagen 1, ¿qué es lo que yo puedo ver? El sistema colector que parece, a todos los grupos les dije que parece una neurona. La disposición de la neurona nos va a recordar cómo se ve un riñón en sus dimensiones normales, en su forma normal. ¿Y para qué yo necesito saber eso? Fíjense la imagen 2, el riñón izquierdo de la imagen 2. Totalmente dilatado. El sistema colector está así, gigante, dilatado. ¿Alguien puede identificar por qué el sistema colector está así de dilatado? Por el cálculo renal que hay. Por el cálculo renal. Este urograma excretor se hace cuando no tengo ecografía. El urograma excretor se hace cuando no tengo urotac, o sea, cuando no tengo el equipo de tomografía. Entonces, le administro contraste endovenoso al paciente. El contraste sí es una sustancia que se puede conseguir en la farmacia. Y le saco una radiografía. Mínimamente, un equipo de radiografía tiene que tener el hospital donde estamos. 45 minutos después, le saco una placa para poder ver el sistema colector y se pueden ver muchas cosas. Se pueden ver el sistema colector dilatado, se pueden ver obstrucciones, en este caso por un cálculo, acá vemos el cálculo, y como obviamente no hay pasaje de contraste por debajo del cálculo, se pueden ver malformaciones. ¿Qué malformaciones, señores, pueden detectar acá? Esta es la imagen 1. La imagen 2 es el lado derecho de la imagen 1 y la imagen 3 es el lado izquierdo de la imagen 1. Entonces, concentrémonos directamente en la imagen 1. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver ahí? Uma obstrução do ureter. Más que una obstrucción, acuérdense que el uréter también es una estructura que tiene peristaltismos. Si ustedes tienen la oportunidad de ver alguna vez una cirugía abdominopélvica, pídanle que se les muestre el uréter. El uréter es una estructura que tiene unos movimientos no peristálticos, sino unas contracciones tremendas, parece un gusanito. Entonces, el contraste va a estar, se puede ver el contraste, fíjense acá por ejemplo, el contraste se puede ver perfectamente en una zona y puede haber ausencia de otra, pero es solamente por el paso del contraste a través de las contracciones del uréter. Si ustedes le asocian, por supuesto, ausencia de contraste y dilatación del sistema pielocalicial, eso es otra cosa, por supuesto. Pero cuando no hay dilatación y solamente se ve ausencia, puede ser que nada más el contraste en ese momento no estuvo pasando por ahí, ¿sí? Entonces, ese stop de contraste que se ve acá, es solamente, y también se ve un poquitito acá, es solamente porque, bueno, en ese caso no pasó el contraste. Pero no, es otro el problema. ¿Cuál es? Dois ureter? Son 2 uréteres. Sí, tal cual. Vemos un sistema colector acá, otro sistema colector acá, que aparentemente se unen a este nivel. Eso se llama duplicación ureteral. Entonces, y acá en esta imagen vemos la continuidad de los dos. Esta es una malformación, una patología que muchas veces ni siquiera da síntomas y son hallazgos totalmente casuales. Duplicación ureteral.
¿Qué se ve en un urograma excretor? ¿Qué era un urograma excretor? Es un estudio contrastado, radiográfico, donde la administración de contraste es endovenosa. No se llama radiografía contrastada de riñón, señores. Se llama urograma excretor, ¿sí? Ô, prof, Señora. e eu peço esse exame para quê? Tipo, quais são as indicações? Ningún gol estándar. O sea, vos no es que vas a pensar, yo sospecho en esta patología, le voy a pedir un urograma excretor. No. El urograma excretor se pide cuando vos no tenés a disposición un tomógrafo o cuando no tenés a disposición un ecógrafo. Entonces, necesitas ver riñones, necesitas ver patología, le metés contraste endovenoso y le sacas una placa. Se ve perfectamente el sistema colector en esos casos. Por ejemplo, si yo les pido en un caso clínico, ingresa un paciente de sexo masculino de 40 años de edad con un dolor intenso a nivel de la región lumbar del lado derecho. El paciente se conoce portador de litiasis renal. En su cuadro agudo se solicita un estudio imagenológico para evaluar altura del cálculo. ¿Qué estudio solicitarías como gol estándar? Ecografía. Ecografía renal y vías urinarias, completo, sí. No se cuenta con el especialista para realizar el estudio gol estándar. ¿Cuál es el segundo estudio que realizarías como opción válida? Segundo estudio. Lo más rápido que ustedes pueden hacer, que ya les da imágenes sin siquiera tocar al paciente. Urograma. Para un urograma nosotros necesitamos meter contraste al paciente. En cambio, si le piden una tomografía simple, ya sale. Pero no tienen tomógrafo en el hospital. No hay forma de hacer tomografía ni siquiera simple para poder ver el cálculo porque no tienen. Es ahí donde como tercera opción ustedes pedirían un urograma excretor, ¿sí? Nunca como el estándar. Después tenemos lo que llamamos pielografía retrógrada. Cuando el nombre ya nos dice retrógrada, es porque viene por detrás, viene por abajo el contraste. Acá. La pielografía retrógrada inserta un catéter a través de la uretra, ya sea masculina o femenina. Igual, inserta un trocar, mete una cámara. A través de esa cámara se insertan, fíjense acá los catéteres, súper finitos los catéteres. Esos catéteres, señores, se dirigen hacia un sistema colector o hacia el otro sistema colector y se manda contraste. Este sí es un estudio que se usa de gol estándar. ¿En qué situaciones? Cuando el paciente tiene un cálculo en la vejiga, por ejemplo, y yo le voy a extraer el cálculo en la vejiga por cistoscopía. No todos los cálculos yo necesito cortar el riñón y cortar la vejiga para poder extraer. Así como la CEPRE, que se metía por la boca, se iba al duodeno, papilotomía y sacaba el cálculo. Esto se llama, les voy a escribir en el chat, cistoscopía. Cistoscopía es el método de meter, es el estudio, perdón, que consiste en meter una cámara a través de la uretra hasta la vejiga. A través de eso se pueden meter pinzas para biopsias de tumores, se pueden meter pinzas para extracción de cálculos. El estudio se llama cistoscopía.
Bueno, a través de una cistoscopía o de un cistoscopio, se mete la cánula para poder cateterizar un sistema colector o el otro, el que yo quiera ver, para que antes de extraer el cálculo yo pueda teñir la vía urinaria y pueda ver si es que hay algún cálculo residual, si es que hay algún cálculo todavía en el uréter tercio, en el uréter medio, si es que hay un cálculo en el riñón, para poder sacar todos los cálculos que hayan. Entonces, la uretrografía, o la pielografía, perdón, la pielografía retrógrada sí es un estudio que se utiliza de gold estándar para evaluar las vías urinarias y ver si es que hay algún cálculo residual para poder ser extraído ahí mismo en ese acto quirúrgico. Esto se hace en quirófano, obviamente, se hace bajo anestesia raquídea y se hace con un arco en C. Así, igualito que la CEPRE, cuando metemos contraste en la vía biliar, sacamos una radiografía con el arco en C. Acá también necesitamos un arco en C para poder sacar esta radiografía que ustedes están viendo ahí mismo en el acto quirúrgico. El paciente está en posición de litotomía o ginecológica si es mujer, se mete la cámara a través de la uretra, se meten los catéteres, se canaliza un sistema colector o el otro, se evalúa lo que se tenga que evaluar, yo les di el ejemplo del cálculo, se sacan todos los cálculos y se saca otra radiografía al final del procedimiento para ver si salieron todos. Este es el uso, como lo dice acá, estenosis también se puede ver, defectos, todo en el momento de la intervención, procedimientos intervencionistas. En ese momento se utiliza, ¿sí? Cuando nosotros vamos a operar o estamos operando al paciente. Pielografía retrógrada, por abajo. Se mete un catéter. ¿Por qué? Porque está en la anterógrada. Ahí tenemos la pielografía retrógrada, donde tenemos el catéter. Fue canalizado el derecho, pero también fue canalizado el izquierdo, ¿sí? Acá vemos una pielografía retrógrada, acá está nuestro catéter. La vejiga está llena de contraste y vemos el sistema colector del lado derecho que está súper dilatado. Tenemos lo que se llama pielografía anterograda. Así como existe la retrógrada, que es por abajo, la anterograda es automáticamente directo al riñón. Esto que ustedes ven aquí. Señor. Perdón, en la imagen anterior se puede decir si es por ejemplo, cálculo o una estenosis, por ejemplo, esa dilatación, o no da para saber por eso? No, en esta no. En esta pudo haber salido el punto de obstrucción porque no se ve. En este momento, estenosis por lo menos no es porque hay pasaje de contraste en toda la integridad del uréter. Estenosis no hay. Cálculo no se ve porque tiene contraste y hay pasaje de contraste. Eventualmente puede ser un cálculo que ya fue extraído y que, bueno, ahora se ven los daños del cálculo. Pero acá en esta imagen, el motivo de esa dilatación no se ve, ¿sí? Bien, la anterógrada. La pielografía anterógrada consiste en un estudio radiográfico que, guiado por una ecografía, un ecógrafo, se introducen catéteres. Puede ser uno o puede ser 2 riñones de manera simultánea. El catéter se deja ahí. ¿Para qué? Para drenar la orina.
Una vez que la orina se drena, se mete contraste a través y directamente por esos catéteres para evaluar la integridad de los riñones. Acá, por ejemplo, se ve este riñón izquierdo, no se ve dilatado, hay buen pasaje de contraste. En cambio, el riñón derecho se ve totalmente dilatado porque todo esto forma parte del seno renal, totalmente dilatado, y no hay pasaje de contraste a través de del uréter. Perdón. Este es un procedimiento que nosotros le solemos llamar nefrostomía. Nefrostomía es el hecho de cateterizar el riñón, solamente eso. Cuando mandamos contraste, se llama pielografía anterógrada. ¿En qué casos utilizamos esto? En casos de obstrucción del uréter distal por cáncer de próstata o cáncer de cuello uterino. Entonces, la orina no llega a la vejiga, porque a nivel de los dos uréteres distales está totalmente obstruido por el cáncer. Entonces los riñones se dilatan atrozmente y el paciente muere de una insuficiencia renal, no muere propiamente por cáncer. Para que eso no ocurra, se ponen los catéteres directamente al riñón guiado por ecografía. Eso se llama nefrostomía. Entonces el paciente orina por el resto de su vida por su zona lumbar. Este procedimiento se hace con anestesia local y incluso se puede hacer en la sala del paciente, porque se lleva el ecógrafo hasta ahí, se hace un campito, se anestesia y se pone el catéter. No es un procedimiento que requiera quirófano, anestesia raquídea, posiciones dolorosas para el paciente, no, en lo absoluto. Se ponen de cúbito lateral el paciente y ahí se cateteriza. Por eso es que este procedimiento incluso se puede hacer en pacientes en mal estado general, ¿sí? Porque solamente se hace con anestesia local. Cateterizamos los riñones a través por ecografía, vaciamos de la orina y le mandamos contraste para ver el sitio de obstrucción. Este estudio sí se realiza en obstrucciones distales del uréter, allá cuando está obstruido cerca de la vejiga, para ver destrucción renal, para ver el sitio exacto de la estenosis, ¿sí? Entonces tenemos pielografía retrógrada, anterógrada, ¿y cómo se llama el primer estudio? Urograma excretor. Urograma excretor, exactamente. El cuarto estudio se llama cistografía. Señores, la uretra en el varón mide 12 a 13 centímetros. En la mujer mide 3 centímetros. Que la mujer tenga infecciones urinarias no es normal, obvio, pero es un poquitito más esperable que el varón tenga infección urinaria. Para que un varón tenga infección urinaria, tiene que ser por una falta de higiene o malformaciones anatómicas. Se sospechan malformaciones anatómicas. La cistografía es el gol estándar para evaluar reflujo urinario en pacientes del sexo masculino con infecciones urinarias a repetición. ¿En qué consiste? También se mete un catéter o se puede meter una sonda vesical. Perfectamente se puede meter una sonda vesical. Por supuesto, es vesical porque se mete hasta la vejiga. Se mete contraste. Se vacía la orina, por supuesto, y se mete contraste. Se pinza la sonda y el paciente se realiza una radiografía de pelvis.
Estas son cistografías que no muestran alteración. Y esta es una cistografía que muestra el contraste como sube. Nosotros tenemos esfínteres por todo el cuerpo. Esofágico superior, esofágico inferior. Tenemos el esfínter de Oddi. Tenemos el esfínter pilórico, el esfínter anal interno, el externo. Por todos lados tenemos esfínter. El esfínter lo que hace es impedir la subida innecesaria e impide la bajada cuando no es momento. Entonces sirve como una puerta reguladora. Cuando el esfínter que se encuentra entre el uréter y la vejiga no funciona y el paciente retiene la orina, ocurre un flujo retrógrado del mismo, retrógrado de la orina. Esto es un foco infeccioso atroz, porque la orina sube y baja y nunca se desecha por completo. Entonces, la cistografía, que consiste en introducir contraste solamente hasta la vejiga, a través de una sonda vesical o de un catéter, lo que ustedes tengan a mano, sirve como gol estándar en pacientes, más que nada, del sexo masculino con infección urinaria a repetición, justamente para evaluar esto. Reflujo urinario, que es la causa más frecuente de infección urinaria a repetición en el varón. En la mujer no, en la mujer puede ser por mala higiene, ¿sí? Puede ser por el jean, que es muy ajustado, puede ser porque la mujer pasa con ropas ajustadas muchas horas del día sin bañarse. Contaminación en el acto sexual también produce infecciones urinarias. O sea, por la uretra cortita en la mujer es más propensa a tener estas infecciones urinarias. De todas formas, 4, 5, 6 infecciones urinarias al año, por favor, también es indicación de una cistografía, ¿sí? No existe otro estudio que mida reflujo urinario, solamente la cistografía. Entonces, cuando ustedes vean un catéter o vean el contraste y vean solamente la vejiga teñida, se llama cistografía. ¿Cuál es otra utilidad para la cistografía? Fíjense lo que es esta pelvis. Rota, destruida en todas las partes posibles. Traumatismo de pelvis. Cuando el paciente tiene hematuria, hematoma escrotal, hematoma en la sínfisis del pubis, ustedes pueden hacer una cistografía. No les recomiendo introducir toda la sonda, por favor. Utilicen solamente este método que se llama uretrografía. La sonda pongan ahí, en la entrada de la uretra peneana. Ahí nomás. Metan contraste. Fíjense, este catéter solamente quedó acá, en la uretra peneana. Ahí quedó el catéter. Metan contraste. Y saquen una radiografía. Ahí van a poder ver la integridad de la vejiga, si es que hay pasaje de contraste. O van a poder ver la no integridad de la uretra al pasaje del contraste. Cuando el catéter se queda en la uretra peneana, se llama uretrocistografía o uretrografía retrógrada. Uretrografía retrógrada cuando el catéter queda en la uretra peneana. Cuando la sonda va hasta la vejiga se llama cistografía. Cuando la sonda va hasta la uretra peneana, uretrografía. Sirve para mirar la integridad de la uretra peneana, de la uretra prostática, para ver, en este caso se ven
puntos estenóticos. En esta uretrografía se ven puntos estenóticos, al igual que acá donde está la próstata. Se ve estenosis. Acá se ve una solución de continuidad, una fractura. Entonces, para casos de traumatismos de pelvis, hematuria en el contexto de un traumatismo, hematoma en el contexto de un traumatismo, o en los pacientes que fueron sondados mucho tiempo, esos pacientes que están en terapia, que tienen 30, 40, 50 días de sonda vesical, cuando se saca la sonda y el paciente no puede miccionar por sí solo, se sospecha en estenosis por culpa de la sonda. Se hace uretrografía. En los pacientes que tuvieron enfermedad de transmisiones sexuales, uretritis, que no pueden orinar, se sospecha de estenosis por la inflamación que ocurre, ¿verdad? Entonces, la uretrografía es el único método por el cual se puede estudiar imagenológicamente la uretra. No existe otro método. Entonces, la uretrografía se utiliza en el contexto de estenosis o de fractura de uretra. ¿Estamos? Bien, la urotac ya vimos. Esta, ¿qué fase es? Excretora. Es una fase excretora. ¿Qué corte es de tomografía? Coronal. Coronal. ¿Cuáles son las estructuras del riñón que se observan? O de las vías urinarias, no del riñón precisamente. La pelvis renal, los cálices y una parte del ureter un poquito abajo. Genial, genial. Acá se ve el ureter. Muy bien. Se ve el ureter, se ven los cálices y se ve el seno o la pelvis renal. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? 1 y 2. Profundidad, uno es 3D y otro... Uno es 3D. La imagen número 2 es una reconstrucción 3D de las vías urinarias. Perfecto. Esa es la única diferencia. Es una fase excretora también. Bien, fase. Simple. Fase simple, donde se ven muchos cálculos. Cálculos por todos lados, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver patologías. Ya vimos anatomía, ya vimos ecografía, tomografía y todos los estudios radiográficos contrastados que podemos llegar a ver. Ahora vamos a ver las patologías congénitas. Muchas de ellas no causan síntomas, no traen consecuencias, muchas de ellas son hallazgos casuales. Como por ejemplo, esta patología que se llama riñón en herradura. El riñón en herradura es una malformación que consiste en la no separación de cualquiera de los polos del riñón, el polo inferior o también puede ser la no separación del polo superior del riñón. ¿Cómo se ve en una tomografía? Como un solo riñón, muy largo. En este caso, ese es el riñón en herradura que parece un solo riñón. Muchas veces adopta una posición anterior porque justamente estos riñones no se separaron y no van a su fosa renal. Entonces parece un riñón único, muy grande, no separado. Todos tienen su propio sistema colector. O sea, cada riñón tiene su propio sistema colector. Lo único que pasó acá fue que el riñón no se separó. Acá también tenemos un riñón no separado. El izquierdo
está en su lugar correcto. Y el derecho parece que es traccionado por el izquierdo justamente porque no se separó. Entonces, en ese caso, es el riñón derecho el que está fuera de su lugar. Se llama riñón en herradura porque no está separado en uno de sus polos. Al igual que vemos acá, fíjense como el riñón, este es un riñón y este es otro riñón, tiene una posición central, esta es una fase arterial y esta es una fase simple de la misma imagen, solo que acá aparte se ven cálculos, ¿verdad? Aparte del riñón en herradura que se encuentra acá en el centro. Riñón en herradura es aquella malformación que consiste en la no separación renal y por ende en la ubicación anómala. ¿Por qué? Porque son dos riñones que no se separaron. Riñón en herradura. ¿Cómo se llama aquel paciente que ya nació sin un riñón? Agenesia renal. Agenesia renal. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cómo se llama el paciente a quien le sacaron un riñón? Ele fez nefrectomia. Sí, nefrectomía, pero le decimos paciente monorrenal. Monorrenal, paciente que tiene un solo riñón, pero que fue extirpado. Y agenesia renal es aquel paciente que tiene un solo riñón también, pero que ya nació sin uno solo. O sea, que ya nació con uno solo, perdón. Esa es la diferencia entre un paciente a quien le decimos monorrenal y a quien le decimos con agenesia renal. Ahora, ¿qué es riñón ectópico? Riñón ectópico justamente es aquel riñón que no ubica o que no está ubicado, perdón, en su situación anatómica fisiológica. Por ejemplo, estos dos riñones son del mismo paciente, solo que uno está en una reconstrucción 3D, donde se ve perfectamente que el riñón está ubicado ¿dónde? ¿Dónde está ubicado ese riñón? En la pelvis renal. Bajo ningún punto de vista es normal que un riñón esté en la pelvis renal. Sabemos que el riñón derecho está más bajo que el izquierdo, pero nunca llega a la pelvis. Entonces, a esto le llamamos riñón ectópico, ¿sí? Duplicación ureteral ya vimos en el estudio anterior. Esta es una reconstrucción 3D y esto probablemente sea una uretrografía retrógrada, donde se cateterizó un solo riñón, ¿sí? Donde vemos dos uréteres. Me preguntaron si así se ve un trasplantado renal también. Sí, probablemente así se ve un trasplantado renal también, con los dos cálices, porque el trasplantado renal no se le saca su riñón, solo que se le pone el otro, ¿sí? ¿Qué estudio es este? Tomografia contrastada de vía urina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Urotac. Urotac, urotac. ¿Cuál es la alteración que ustedes observan? Doble ureterio. ¿Cómo se llama? Duplicación uretral. Duplicación ureteral. Muy bien. Aparte de la duplicación, está muy dilatado el sistema colector del lado izquierdo, muy dilatado. A diferencia del derecho que no. Bien. Esta malformación, que se llama columna de Bertin,
no es otra cosa que el engrosamiento de una de las pirámides. Engrosamiento. Ni siquiera es sintomático. Solamente que una de las pirámides es más gruesa que cualquier otra. No se requiere nefrectomía, no va a la nefrostomía, nada, solamente que una de las pirámides del parénquima renal es más gruesa que cualquier otra. A eso le llamamos columna de Bertin, solo a eso. Y acá tenemos la conjunción de las tres malformaciones de todas las que vimos. La columna de Bertin, tenemos el riñón ectópico, tenemos el riñón en herradura, que era aquel riñoncito que no se separaba en uno de sus polos. Acuérdense que tenemos la agenesia renal también, y tenemos la duplicación uretera, ¿sí? Malformaciones congénitas. ¿Cómo se llama? Cuando se invierten. Estas ya no son malformaciones congénitas, estas ya son adquiridas. ¿Cómo se llama? Cuando se invierte la relación y el seno renal queda gigantesco, lleno de orina en su interior, y el parénquima renal queda más fino. La relación es al revés. Ahí. El seno es una estructura que está colapsada, hiperecoica, pero totalmente colapsada en el centro. Y el parénquima renal es el grueso. ¿Cómo se llama cuando se invierte esa relación? ¿Cómo se llama la patología? Hidronefrosis, señor, por supuesto. La ecografía es el método ideal para evaluar los grados de la hidronefrosis. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. No la causa de obstrucción. La causa de obstrucción no. El grado de hidronefrosis sí. El gol estándar es la ecografía renal. La ecografía es el método ideal para guiar mi catéter cuando yo quiero colocar dentro del riñón. Esto es lo que yo veo en la pantallita. En la pantallita del ecografista, del imagenólogo, yo veo esta imagen. Mi catéter tiene que venir justito ahí en el centro. Y yo le ato con un hilo a la piel en el exterior. Y ahí queda mi catéter de vía central. Generalmente nosotros usamos el catéter de vía central porque el kit de nefrostomía sale 1.200.000 y el kit de vía venosa central sale 200.000. Entonces es muy grande la diferencia. Sirve para la misma cosa y cumple una función perfecta el kit de vía venosa central. Y acá le conectamos con un colector de orina. Entonces el paciente, en vez de tener la sonda vesical por la uretra, tiene un kit de vía venosa central conectado a una bolsa colectora en la región lumbar. Esto es lo que nosotros vemos en la ecografía para poder hacer la nefrostomía, ¿sí? Bien, estas son dos imágenes diferentes. Esta es una urotac en fase venosa y esta es una ecografía. Muestran exactamente la misma patología, hidronefrosis. Acá vemos la dilatación tremenda del seno renal, bastante grande esta dilatación. Y acá vemos, y podemos comparar incluso, la dilatación de un seno con el otro que es totalmente normal, ¿sí? Hidronefrosis. Y acá vemos no solamente la dilatación del seno, sino vemos también la tremenda dilatación del uréter. Esto ya es un riñón inservible, señores.
Lastimosamente, la hidronefrosis es una patología no reversible. Por más de que ustedes quiten la obstrucción, el uréter o la pelvis renal ya se dilató y ya no sirve. Eso no revierte. No progresa, puede no progresar, claro, si ustedes quitan la obstrucción, eso, bueno, no progresa, pero no revierte. Acá vemos, ¿qué cosa? En la imagen 1, ¿qué es lo que señala la flecha? Cálculo. Litiasis. Litiasis, ¿en dónde? No me digan en el riñón. ¿En dónde está la litiasis? Está justito en el inicio del uréter, saliendo del riñón. Y en la imagen 2, ¿dónde está el cálculo? La vejiga, justito en la unión del uréter, donde desemboca el uréter con la vejiga. Así mismo. Bien. Terminamos ecografía. Terminamos urotac. Terminamos radiografías contrastadas. Terminamos patologías congénitas. Y eso. Ahora vamos a hablar de quistes. Para um quiste Doutora, simples. Sim. deixa eu te perguntar. Então, para a hidronefrose, fica como primeiro estudo o ultrassom de vias urinárias e de rins e vias urinárias? Sim. E já é o estándar. Aí, se for para fazer os grados da obstrução, a urotac. No, 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 no. Los grados de la obstrucción ya se ven con una ecografía. Suficiente. La causa de la hidronefrosis, no. La causa de la hidronefrosis, si es un problema de un cáncer que está obstruyendo, de una litiasis que está bien abajo en el uréter, no. La causa la buscas con una urotac. Pero los grados de una hidronefrosis ya es suficiente con una ecografía, ¿sí? Certo. E em relação a litíases, quando que eu vou pedir uma urotac simples e uma com contraste? Para litiasis jamás pidas una urotac, porque la urotac ya es un estudio contrastado. Entonces no vas a ver tu litiasis. Cuando vos querés ver una litiasis, pedís una ecografía o pedís una tomografía simple. Nunca pidas urotac para ver litiasis. Ah, tá. Então aí seria uma TAC simples. Sí. De abdomen. Certo, doutora. Gracias. Bueno. Bien. Quistes. Por supuesto, los quistes cuando son pequeños, cuando es uno solo, no da síntomas en lo absoluto. Son hallazgos totalmente casuales buscando cualquier otra cosa. Para un quiste simple, ya es suficiente una ecografía, porque es una imagen redondeada, anecoica, sin Doppler, homogénea, como todos los quistes que se encuentran en cualquier parte del cuerpo, cerebro, hígado, pulmón. El pulmón no, en realidad no tiene, no suelo escuchar que tenga quistes, pero cualquier parte del cuerpo, quistes, simple. Ahora, tenemos una clasificación que se llama Bosniak. La clasificación de Bosniak es para evaluar justamente la complejidad de estos quistes, cuando ya dejaron de ser un quiste simple más que nada. Bosniak es así, igual que Baltasar. Baltasar es para pancreatitis, para gravedad. Bosniak es una escala que utiliza la urotac, o sea, una tomografía con contraste endovenoso de abdomen y pelvis, para evaluar la complejidad de los quistes. Y tenemos Bosniak 1, 2
3 y 4. No es como Baltasar, A, B, C, D, E. Bosniak es 1, 2, 3 y 4. Cuanto más complejo se vuelve nuestro quiste, vamos subiendo de Bosniak. Entonces, un Bosniak 1 es un quiste simple, redondito, homogéneo, sin calcificaciones y sin ningún solo tabique en su interior. O sea, es un quiste simple, contenido citrino en su interior, totalmente benigno. Un Bosniak 2. Tenemos dos tipos de quistes Bosniak 2. El primero es aquel quiste que ya tiene un tabique y que tiene pequeñas calcificaciones. Ese ya es un Bosniak 2. Tiene tabiques finos y pequeñas calcificaciones. El tamaño no interesa. Eso también quiero que ustedes tengan bien en cuenta. No porque sea un quiste gigante, quiere decir que es un Bosniak 4. No. No tiene nada que ver. El tamaño no influye para que yo gradúe a mi Bosniak. ¿Estamos? Hay otro Bosniak tipo 2, que es este que ustedes están viendo acá, que se llama quiste hiperdenso. No es porque se tiña con contraste, no señores. El quiste hiperdenso se llama así porque su contenido es un poquitito más denso. El contenido del quiste es más denso, no porque ya lleve contraste. Automáticamente ese quiste hiperdenso entra dentro de la clasificación Bosniak tipo 2. Entonces, Bosniak tipo 1 es un quiste simple, totalmente benigno. Un Bosniak 2 ya tiene calcificaciones y ya tiene tabiques finos. Entonces ya se considera sospechoso. Ya no es más un quiste simple, ¿sí? Por supuesto, un Bosniak 3 tiene los tabiques mucho más gruesos y mayor cantidad de tabiques. Y las calcificaciones son mucho más gruesas y mayor cantidad de calcificaciones. Incluso puede haber dentro del quiste las calcificaciones. Bosniak 3. La diferencia entre un Bosniak 2 y 1.3 es el grosor de la calcificación y de los tabiques, ¿sí? Por supuesto, un Bosniak 4, en el 95% de los casos, es un cáncer quístico de riñón. Destruye por completo la anatomía. O sea que un riñón totalmente destruido ya es un Bosniak 4. ¿Estamos? Y vamos a ir viendo imágenes, muchas imágenes. Esta es otra clasificación escrita de lo que es Bosnia, ¿sí? Y empezamos. Imagen 1. ¿Cuál es el riñón patológico? Izquierdo. Izquierdo. ¿Cuál es el Bosniak? 1. 1, perfecto. La imagen 2, Bosniak. Uno también. 1 también. Este es el riñón. Perdón, este es el quiste. Acá está el riñoncito. Este es el riñón y este es el quiste. Bosniak 1 también. No tiene absolutamente ni una sola calcificación en su interior. Doutor, esse por delante del riñón também são quistes ou não? É outra estrutura? No, eso son, probablemente sea intestino. No es quiste. No.
Así se ve un quiste en una ecografía, un quiste simple. Estos son muchos quistes, poliquistosis renal, todos son simples, todos son redondos con su cápsula bien delimitado, sale de la corteza renal y en su interior es totalmente anecoico. No tiene absolutamente ningún tabique, ninguna calcificación, ¿sí? Quiste simple, Bosniak 1. Bosniak 1. 1, claro, es gigantesco el quiste, sí, pero sigue siendo un Bosniak 1. No se confundan. Les voy a señalar el riñón. Este riñón ya no tiene parénquima sano. Ninguna porción de este riñón está sano. ¿Qué Bosniak le darían? 4. 4. 4. Totalmente destruido está este riñón, señores. Este solo no es el quiste. No. No hay parénquima renal sano acá. Este es un Bosniak 4. Al igual que estos dos. Estas dos imágenes. Imagen 1, imagen 2. No existe riñón sano. Ninguno de los dos. Ni acá, ni este, ni este. ¿Qué Bosniak le darían? 4. 4 también. Imagen 1, Bosniak. 1. 1. Imagen 2, Bosniak. 2. 2. Y la imagen 3, ¿qué Bosniak le darían? 3. 3, justamente. Fíjense, este es un tabique súper fino. Y esta es la calcificación gigantesca de nuestro quiste. Entonces, Bosniak 1, quiste simple. Bosniak 2, pequeña calcificación. Y Bosniak 3, una calcificación mucho más grosera, pero que no me destruye mi riñón. Así se ve un quiste hiperdenso. Fíjense, cuando el riñón no tiene contraste, el quistecito parece más blanco, pero mi riñón no tiene contraste. Cuando yo le pongo contraste a mi riñón, el quiste queda claro. Porque los quistes no realzan con contraste. Los quistes no absorben contraste. Ahí yo me doy cuenta que es un quiste totalmente benigno, totalmente simple, solamente que sin contraste es un quiste hiperdenso. Entonces, ¿a qué Bosniak corresponde un quiste hiperdenso? 2. 2, perfecto. Fíjense acá, un ratito, en esta imagen. ¿Qué Bosniak le darían? Está todo destruido el parénquima renal. Así mismo, 4. 4. Totalmente destruido. Solamente esto es lo que quedó de riñón sano y encima para colmo es totalmente irregular. Este es un cáncer de riñón. Este es un Bosniak 4. Acá, ¿qué Bosniak le darían? 2. 2. Perfecto. Estas pequeñas calcificaciones que tiene en su interior. Bosniak 2. Doutora, esses Bosniak 2 já é sospechoso de câncer, já poderia ser um câncer nesse Ser estado? cáncer no, no es cáncer en lo absoluto, pero como ya tiene una calcificación, es para seguimiento cada 3 o cada 6 meses con ecografía o con tomografía, porque ya tiene características sospechosas, pero no es cáncer todavía. Un Bosniak 4 ya es cáncer.
un Bosniak 3, yo te diría, quítate ese quiste, porque eso se va a transformar en un cáncer eventualmente. A medida que van aumentando las complejidades es más sospechoso, pero solamente un Bosniak 4 es un cáncer, ¿sí? Bosniak. ¿Mm? 1, Bosniak. Sí, 1. 1, Bosniak. 2. 2, por ser hiperdenso, muy bien. Y este es el mismo que este. Y este es el mismo que este, solamente que la imagen 2 tiene contraste endovenoso, ¿sí? Es la única diferencia. Sí, por supuesto, Cali, una imagen de este examen, hay que describir los dos. O no, se puede pedir solo uno, no sé. No. Si yo pido descripción o diagnósticos, me ponen los dos. Pero yo voy a ir preguntando qué es lo que quiero, ¿sí? Doutora, Señora. mas o quiste hiperdenso na imagem com contraste, por mais que ele não capta, ele não muda o contraste dele ali, a densidade, não tá mudando? No. Ele não tá, El- na imagem com contraste, ele não tá mais hiperdenso. No, tiene el mismo color que si no tuviese contraste. Solamente que el riñón sí se tiñe, por eso parece que cambia de color el quiste. Pero es exactamente el mismo color que tiene acá, al mismo color que tiene acá. Ninguno de los dos capta contraste, en lo absoluto. Então, tá. Si captaba contraste, eso era un cáncer de riñón. Si vos en tu tomografía lees o te das cuenta que esa tumoración capta contraste, es un cáncer de riñón. ¿Estamos? Sim, doutora. Bien. ¿Qué Bosniak le van a dar a este? 2. 2. Este. 1. 1. Este. 3. 3. Y este. 4. 4. 4. Tal cual. 4. Bueno. Ahora vamos a ver las últimas dos patologías. Que quiero que acá les voy a dibujar. Este es el riñón derecho. Y este es un riñón izquierdo. ¿Qué pasa si yo dibujo esto? En un riñón. Y dibujo... a ver cómo les voy a hacer. Esto. Y a esto le vamos a poner de nombre gas. ¿Cómo se llama la patología? Que es múltiple, mal delimitada, de diferentes tamaños, que se puede asentar en el pulmón, en el hígado, en el riñón, en el cerebro, en el hueso, pero que proviene de otro lugar. No proviene de ahí, con Doppler positivo o realce de contraste, dependiendo de qué estudio sea. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Metástase. Metástasis. Tal cual. Ahora, la imagen que generalmente es única, no encapsulada, muy mal delimitada, que produce también un tumor, pero tiene Doppler negativo, no realza con el contraste y para colmo tiene gas. ¿Cómo se llama? Absceso. Absceso.
El contexto del paciente va a ser diferente, muy diferente. Uno probablemente ya se conozca portador de algún cáncer. El otro, generalmente, y chicos, ustedes no se hacen idea de lo común que es. La pielonefritis produce gas. La semana pasada había un paciente internado, 47 años de edad, sexo masculino, que se fue a la urgencia por dolor lumbar y fiebre en picos. El paciente diabético nunca tomó su medicamento, por supuesto, una pielonefritis bilateral atroz. Los 2 riñones tenía prácticamente destruido y reemplazado por pus. Sin Doppler, no se le había hecho tomografía con contraste. El paciente tenía solamente ecografía renal. Lleno de gas ese riñón, lleno de gas. El paciente tenía un dolor tremendo, fiebre en picos. Aquel paciente que tiene metástasis no tiene dolor y no tiene fiebre. El contexto es diferente, pero imagenológicamente es muy parecido. Imagenológicamente es muy parecido. Múltiples imágenes. No encapsulada. La metástasis no está encapsulada. ¿Qué destruye mi parénquima? Generalmente ocurre en los 2 riñones. Es bilateral, múltiples, de diferentes tamaños. Si estamos hablando de ecografía, tiene un Doppler central tremendo. Y si estamos hablando de tomografía, realzan con el contraste. Todas esas son las características de una metástasis de riñón. Y el estudio gold estándar para estadificar es una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Por supuesto, tengo que saber de dónde viene esa metástasis, señores. Normalmente viene de pulmón o de suprarrenal, pero igual tengo que saber de dónde viene. Entonces, metástasis siempre va a ser contraste oral y endovenoso. Ahora, para un absceso con una ecografía me basta y me sobra. Ya es suficiente una ecografía porque le agrega Doppler. La ecografía Doppler me evalúa si esto tiene o no un flujo aberrante. Obviamente no va a tener nada de Doppler porque es pus, es necrosis. No son células tumorales que están produciendo angiogénesis ni neovascularización. Entonces va a tener un Doppler negativo. Generalmente es una imagen, no múltiples como las metástasis. Mal delimitada, no encapsulada y que por supuesto le agregamos, dice aire, pero sabemos que es gas, producto de las bacterias anaerobias. Patognomónico, ¿sí? Hasta ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Uhum. Es un poquitito largo. Doutor, Un poquito, sí. e na metástase que a senhora mostrou na imagem anterior, a senhora disse que ele se realça com contraste, mas ela parece hipo... Parece, porque no es una buena tomografía. Pero, a ver, voy a mostrarles un ratito algo.